baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Girl, now we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Hola a todos, hoy os traigo unos monitores de lujo. Compiten en un terreno concurrido, aunque parezca mentira, porque por precio, posicionamiento, cabría pensar que no hay mucha cosa y sin embargo sí que la hay. O también maticemos, si no es tanta cosa, al menos sí es muy conocida la que hay y hace que la competencia sea muy reñida. Eso sí que creo que pueda ser la idea que quería contaros. Pero empecemos por las características técnicas. Tweeter AMT, Air Motion Transformer, básicamente es un tweeter de cinta, con una singularidad, va montado en un campo abierto, lo podréis ver en esta horadación que tenemos aquí sobre el puerto base reflex. Este sí que es un puerto base reflex, pero el superior es un recinto abierto que tiene por finalidad evacuar la energía que irradia hacia la parte trasera el AMT, el tweeter de cinta. Posteriormente, buffer, tenemos un mid buffer con fibras de carbono, fibras entrelazadas de carbono, 6 pulgadas y media, y ahora sí, como podemos ver en este otro lado, tenemos su puerto bus reflex. El fabricante es ciertamente optimista con la respuesta en frecuencia. Realmente, al menos la sensación percibida no es la de llegar hasta, pero esto suele ser común con todos los fabricantes, aquella que se promete, siendo suficiente con que al menos lleguemos bien a los 50-55 Hz en un monitor de estas dimensiones, configuración, yo creo que ya es más que suficiente. Otra de las singularidades que se le ha dado porque el monitor tiene mucho aspecto singular, ya sabéis que los fabricantes hoy en día también tienden a desmarcarse de la competencia, intentando aportar un poco de ciencia, de tecnología, puede ser mercadotecnia o no, es en esta borna que veis aquí, que además le han dado el curioso nombre de Freedom. El fabricante opina que de alguna forma se generan corrientes espúreas en todo lo que es la zona de la estructura, la araña, todo lo que es el chasis del motor, del altavoz, y de alguna forma hay que evacuarlas. Y para eso hay algún sistema que es una toma de tierra, básicamente, que se coloca en esta borna, otra que tiene esta caja y va con su propio filtro a una regleta que tiene un precio considerable y le ha dado por el nombre prosaico o poético, según queráis, de libertad. Se supone que eliminando esa energía espúrea, eliminando ese efecto negativo, se consigue reducir el ruido en 3 decibelios, según el fabricante, y aporta al sonido. Se trata de una innovación que no hemos visto en otros altavoces. Si os soy sincero, yo no he podido probarla porque el elemento se vende aparte a un precio nada desdeñable y por tanto pues no he podido probarlo. En este caso la unidad que me han dejado venía sin esa opción. Es verdad que ya viene así establecido, pero el que quiera hacer uso del sistema Freedom tendrá que comprar el sistema de grounding que se vende aparte. Más fibra de carbono en el panel trasero, digamos en la parte donde van las bornas de altavoz, al igual que ocurre con el buffer. Evidentemente ya estamos hablando de encarecimiento del producto. Y luego veis también que en el baffle frontal pues, se ha utilizado esta otra solución estética. En definitiva es un altavoz que tiene sus refinamientos que no acaban ahí, sino también, como decíamos, en el tratamiento interno de este puerto del que ya os he hablado, así como también la forma de lágrima, que también obedece a una determinada función. Moyo Factor o puñómetro. Bueno, empecemos por el puñómetro. Vamos a hablar de puñómetro.
parece que tenemos un recinto que no es extraordinariamente inerme, pero claro, esto no es un acelerómetro. Esto es realmente una prueba un poco por hacer, porque ya nos conocemos. Hay que sacar el puñómetro sí o sí. No están ni mucho menos tan sólidas o bien construidas como otros de la competencia en este sentido, pero nada que reprochar por otra parte. Además, sobre esto también habría mucho que hablar. La prueba del puñómetro la hemos tomado muchas veces como un guiño de complacencia que tenemos entre nosotros, cuando ocurre muchas veces, en realidad, que algunos fabricantes apuestan directamente por paneles y por recintos no tan sólidos, no tan cargados de peso, porque eso contribuye a una cierta coloración que buscan, como ocurre entre otros con Splendor. En este caso, no sé si ha sido así intencionadamente o no, pero es cierto que el altavoz tiene menos contundencia al tacto que lo que hemos podido ver en la competencia. Ahí queda. Mojo Factor. Pues sí, tienen bastante. Me gusta mucho la forma de lágrima y me gusta mucho, sobre todo, el Twitter de cinta, aunque si me pongo a hablar del Twitter de cinta ya me pondría a hablar acerca del cómo suenan. Y me gusta mucho la combinación con la fibra de carbono. Y me gusta mucho, que me recuerda a ese fabricante británico nada conocido, Bowers & Wilkins, y a esas total y absolutamente desconocidas que son las 805, esta forma de lágrima que, como anteriormente dije, obedece a una función, aunque no son los únicos. Esta forma de lágrima, con este final truncado que hacen así, con la finalidad de que la caja desaparezca mejor, lo hemos visto en otras muchísimas ocasiones. A mí particularmente me gusta. Como dije anteriormente, la competencia es muy dura en este nivel, porque tenemos Bowers 805, tenemos por ejemplo las Prague D2R, aunque esas son un poco más económicas, o por ejemplo las KEF R1, es decir, estamos hablando de unos niveles en los que el Mojo Factor tiene que ser muy elevado. Quien esté dispuesto a gastar esta suma de dinero en unos monitores, desde luego, exige que tenga algo que va más allá de la calidad sonora, y yo creo que en este caso va. Sí, tienen bastante Mojo Factor. Me gustan más unas 805, por ejemplo, de Bowers & Wilkins, y es una cosa puramente personal, como todo lo que es el Mojo Factor. Pues en concreto, la serie de 3 sí, la serie de 4 en color blanco no, pero unas 805 de 3, 805 para seco en general, para mí es más atractiva, aunque ojo, cuidado con este monitor. Sí, tiene Mojo Factor. ¿Y cómo suena? Pero antes vamos a escuchar cortes de audio, ya sabéis, temas que no dan problemas en YouTube. No son los que yo quisiera, ya sé que a veces pueden ser un poco repetitivos, ya están muy manidos, pero son los que pasan el filtro del copyright sin que censuren el vídeo, con lo cual, cortes de audio dentro. Por cierto, antes de empezar con los cortes de audio, para esta prueba hemos utilizado el Acouphase E800 y como fuente se ha utilizado el Naim Unity Atom, que aunque es un dispositivo pensado para amplificar auriculares, también tiene otra vertiente muy importante, que es la de ser un excepcional DAC y streamer. Así lo he utilizado yo en conexión balanceada con esa máquina fabulosa hipergaláctica que es el Acouphase E800. Muy probablemente, ya sé que lo he dicho muchas veces, muy probablemente, bueno, voy a ser un poco más comedido, más que decir que es el mejor amplificador integrado, es decir, el amplificador integrado que más me ha gustado, aunque hay por ahí todavía alguna cosilla que tendría yo que escuchar para poder decir sí o sí no. El Diablo de Gryphon. Bien, cortes de audio, ahora sí. My Johnny is a shoemaker, and he has gone to sea. My Johnny is a shoemaker, and he has gone to sea. That I know and I do declare. My Johnny is a shoemaker. A captain he'll be by and by, with a sword and a musket too. A captain he'll be by and by, with a
a sword and a gallant crew. That I know and I do declare, my Johnny is a shoemaker. ¿Y cómo suenan las Audio Vector R1? Antes de deciros cómo suenan, me gustaría comentaros también otra singularidad. Puedes comprar unas Audio Vector R1 en la versión Signature y puedes mandarla al fabricante para que le hagan un upgrade. Entonces te harían, si quieres, una versión Avant-Garde o si quieres la tope, que sería esta que estáis escuchando o viendo, que es la RT. Así es otra de las curiosidades que nos ofrece, que también se desmarca un poco de la competencia. Como dije, está muy reñida la competencia a este nivel. Estamos ante un monitor que hace lo mejor que hacen los monitores y que hacen lo peor que hacen los monitores, aunque realmente no lo hace mal. Y esto sería predicable a todos, en realidad. Y es la configuración. De esto hemos hablado hasta la saciedad, aunque últimamente es verdad que los dos vías están desmintiéndose a sí mismos y nos están mostrando productos que son capaces de hacer las cosas muy bien por esta zona. Y me diréis, ¿y por qué estás haciendo referencia a esta zona? Porque creo que en los diseños dos vías el compromiso realmente está en lo que se le exige a este altavoz, no tanto a la parte alta, que por cierto en este se comporta excelente, soberbio, impresionante. Me gusta mucho cómo resuelve en términos de suavidad y resolución al mismo tiempo este Twitter. Va más allá que esa dura competencia que os he dicho y luego hablaré sobre ello a cara de perro. Lo difícil que suele ocurrir en los monitores de dos vías se encuentra en esta zona. Y ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo voy a decir rápidamente. Y es que cuando le pedimos a este, que tiene 6,5 pulgadas, que haga dos cosas, que es, por una parte, dar un grave contundente, se le exige hacer unas elongaciones que hacen que la otra parte, la zona donde se sitúan las voces, donde se sitúan la mayor parte de los instrumentos, la presencia, lo que se llama la zona de presencia, se vea comprometida. Si vamos a rock and rollear y exigimos mucha presión sonora, el buffer, para poder llegar a esas excursiones y reproducir ciclos de 50, 65 Hz, ojo, ya hace que esté trabajando en condiciones que la zona media se empieza a resentir. Entonces, eso es algo común a casi todos los altavoces de dos vías, salvo que empecemos a montar unidades de 8 pulgadas, por decir algo. Entonces, esto en la competencia nos va a pasar exactamente igual. Todas las que he mencionado anteriormente estarían aquejadas con la honrosísima excepción, pero todavía no las he escuchado, pero es un 3 vías, entonces tampoco sería la misma categoría, pero sí la de monitor, que son las KEF R1. Dicho eso, como anteriormente avancé, la zona alta es muy buena, me ha gustado muchísimo. La zona alta me recuerda mucho, y aunque aquí quizás habría que decirlo al revés, estas me recuerdan mucho a las otras, o las otras me recuerdan mucho a estas, por no hacer demérito de ninguna. Siempre he dicho que uno de los mejores monitores de dos vías que he escuchado han sido las PROAC D2R, incluso que en algunos puntos iban más allá que la competencia, por ejemplo las 805 de Bowers & Wilkins, con lo que aporta este Twitter de cinta, porque es un compendio entre detalle, precisión, hilando fino, muy fino, y al mismo tiempo no cae en estridencias, no es cansino, no es chirriante, no es metálico, como podemos encontrar en algunas otras unidades. Entonces, en este caso está excelentemente bien resuelto y en este sentido el altavoz es un altavoz vivo, pero que no cansa. Es un altavoz con mucho detalle, con mucha vida arriba, es un altavoz colorido. Es un altavoz que se mueve en ese terreno más de los altavoces modernos resolutivos, es de alta definición, si queréis. Está todo ahí, está muy nítidamente presentado, toda la zona alta, todo lo que son las percusiones metálicas, los platillos, se presenta muy bien y la verdad es que es sumamente convincente, al mismo tiempo natural, detallado, eso está muy bien resuelta. La zona baja, y aquí es donde nos podemos encontrar en que un dos vías apuesta bien por la espectacularidad o bien por ser comedido y decir, no quiero dar mucho grave, pero tampoco quiero dibujar el resto de la zona media. Acordaos que hace poco hice un vídeo sobre los dos vías y ahí estuvimos hablando largo y tendido sobre esta cuestión y había hasta 4 tipos distintos de dos vías y algunos eran los que se adentraban más en esa zona de decir quiero punch a costa de perder un poco de claridad, pero así doy la sensación de punch, quiero una curva en V, una curva de la felicidad y así transmito la sensación de tener pegada, aunque lo hago a costa de perder o sacrificar otra zona. Creo que la R1 de Vanguard se queda en la zona intermedia.
Cuando he puesto un tema de Dire Straits, que es muy conocido por mí, que es un tema que lo tengo más que manido, he visto lo que era capaz de hacer el grave, y me da la sensación de no ser un grave tan poderoso, tan llamativo. Habrá quien diga mejor o peor. Yo simplemente lo dejo en términos asépticos, porque esto va en función de los gustos. No lo he visto con tanta extensión, no lo he visto con tanta espectacularidad ni ganas de llamar la atención, como pueden ser, por ejemplo, las mencionadas 805 de Bowers and Wilkins, pero en cambio lo he visto más comedido y al mismo tiempo la he visto más transparente. Y al mismo tiempo, con la zona media y la zona alta mejor integradas y menos llamativa, menos de acaparar la atención en lo que estaba sonando. Por tanto, creo que es un altavoz muy equilibrado y quizás la comparativa más idónea, y con ello ya entro directamente a cara de perro, será con las Proac D2R. A cara de perro. Vamos a ver. Si os digo una cosa, claro, las Proac D2R se sitúa a nivel de posicionamiento económico, incluso a nivel de mollo factor, yo diría que un peldaño por debajo de la Audio Vector. Con lo cual la comparativa tampoco es una comparativa en sentido estricto, pero sí para hacerme entender en cuanto al tipo de sonido que es. Ya dije de las Proac D2R y ahora repito el mismo esquema, que son uno de los monitores de dos vías que más me han gustado y que veo más neutrales y al mismo tiempo equilibrados frente a otros que son más llamativos, quizás más modernos, aún todavía más allá, van un paso más allá en lo que se refiere a la hiper, ultra, mega resolución que proporciona el Twitter. En este caso el Twitter es un Twitter muy resolutivo, porque no es un Twitter de esos que podamos decir BBC, no es una concepción de sonido plano en sentido estricto, pero al mismo tiempo no acapara mucho la atención en la zona baja, como anteriormente dije, y le hace un monitor tremendamente equilibrado. 87 decibelios, más o menos, lo que dice el fabricante, con lo cual también ahí se sitúa como la misma competencia. El Acouphase lo mueve sin problema, es verdad que también el Acouphase pues eso es lo que es un grandísimo amplificador integrado, pero también he tenido pues, ocasión de escucharlo con otras cosas y veo que no representa gran dificultad, con lo cual ahí también se sitúa en un plano intermedio a lo que ocurre con otro tipo de monitores de dos vías, y al final es equilibrado, fundamentalmente es equilibrado. Es rico porque además es detallado, pero no llega a ser fatigante, como pueda terminar ocurriendo con otros que son, aunque no sean de cúpula o no utilicen una solución metálica, al final terminan transmitiendo ese sonido más metálico o, si queréis, cristalino. En este caso, el Twitter de cinta consigue mayor dispersión, es muy rico, como dije anteriormente, es toda una paleta de colores, es detallado, no te pierdes nada de la película, pero no llega a tener ese efecto que a lo mejor puede resultar cansino o fatigante para algunos. Ojo, que yo soy muy del sonido detallado, yo soy mucho de la precisión del píxel, de contar píxeles, de atraparnos. Estás escuchando música, aquí, platillo, pa. Es un poco de deformación, la verdad. Sin embargo, siendo así como me gusta, en esta lo tengo, no pierdo absolutamente nada porque creo que está ahí todo, pero sí que es verdad que percibo que puede llegar a ser más equilibrada, como le pasaba a las Proac, de la que tanto os estoy hablando, frente a esta. Esta es más bonita, tiene más mollo factor, creo que está más elaborada que la Proac. La Proac es más vieja escuela, es más old school. No quiere decir que la Proac sea menos refinada, la Proac también es un monitor tremendo, ojo. La Proac es que, cuando hablé a su vez en su momento de las 805 D3, hice exactamente la misma comparativa, Proac D2R contra 805, porque la Proac parecía que iba un paso más allá en esos aspectos que anteriormente he mencionado, sonido un poco más relajado, una presentación más sobria, más comedida, pero al mismo tiempo como más real, más transparente, menos alta resolución, pero más verosímil. Y a esta le pasa exactamente igual, creo que se sitúa en esa línea. No quiere decir que la Proac sea mejor que esta o esta sea mejor que la Proac, no. Realmente se sitúan en ese terreno, pero esta va un poco más allá en algunos aspectos, como pueda ser el del mollo factor, como pueda ser la cosmética, el acabado. Por lo demás, tampoco podría decir que ninguno de estos monitores tenga una capacidad para desaparecer y para crear mejor escena sonora, porque realmente es una característica esencial a todos los dos vías. Generalmente aquellos que tienen una sensibilidad más alta suelen conseguir más ese efecto, son más fáciles de amplificar, pero al mismo tiempo, generalmente también el monitor de dos vías con baja sensibilidad, pues al mismo tiempo tiene menos distorsión. La baja sensibilidad de los monitores de dos vías, además, es otra seña de identidad, es característica de los monitores de dos vías, valga la redundancia. Así que, ya para concluir, ¿es un gran monitor? Sí. ¿Se deja comprar? No. Pues esto es un mal endémico en la alta fidelidad. Desde luego, para una sala más pequeña que esta puede ser algo definitivo. Es decir, puede decir, pues es que es, efectivamente, ya tengo
el altavoz que siempre quise tener. Creo que es un altavoz de ensueño, es un altavoz que va mucho más allá de las expectativas de lo que se puede encontrar por lo general en el terreno de las 2 vías, pero a costa de pagarlo. Es un gran altavoz, mucha tecnología detrás de él, es bonito, está bien construido. Sí, es un buen altavoz, efectivamente. ¿Algún pero que ponerle? Pues solo este. Es que las cosas como son.